Vamos a la segunda parte de esta unidad de fundamentos de matemática. La vez anterior habíamos hablado de los sistemas de numeración y llegamos al que usamos habitualmente, el sistema de numeración decimal. Ahora vamos a hablar específicamente del sistema decimal. A lo largo del tiempo, la evolución del hombre hace que se manejen distintos elementos, distintos números, distintos conjuntos de números, y de ahí viene todo un tema que es la teoría de conjuntos, una rama de la matemática, en donde se inscribe esto que vamos a hacer ahora, que es hablar de los conjuntos numéricos. A ver, como dijimos el otro día, la primera aproximación a los números del hombre pasa por contar. Entonces surge el primer conjunto de números, es decir, cuento algo, es 1, 2, 3, 4, 5, esos números, los que van de uno en uno, que empiezan en 1 y no tienen fin, son lo que se llaman números naturales. Los números naturales los anotamos normalmente con una n con un palito doble. Los conjuntos numéricos en general tienen en algún lugar una doble línea. Los números naturales entonces son 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta infinito. Y acá empieza un concepto fundamental para hablar de conjuntos de números, y es el concepto de infinito. Es algo que no tiene fin, que no tiene límites, que no tiene cota. No hay un valor mayor que podamos establecer, porque cualquier número que se nos ocurra, por más grande que sea, le sumo 1 y tengo un número más grande. Lo multiplico por 2 y tengo un número más grande, lo elevo al cuadrado y tengo un número más grande. O sea, no hay fin. Por lo tanto, el concepto de infinito, que empieza a ser algo abstracto, con los números que eran tan simples como usarlos para contar, es uno de los grandes cambios. Ahora, si a ese conjunto de números naturales que dijimos que eran 1, 2, 3 y así indefinidamente. Hablamos el otro día de la aparición del cero. El cero, los indios, la gente del norte de África, del cercano oriente, de India, manejó el concepto del cero. Los aztecas se dice que manejaron el concepto del cero. En nuestra cultura occidental, digamos, de venida de Europa, el cero recién se empieza a usar allá por el 1500. O sea, muchísimo tiempo después. Aparece el cero y aparece otra idea. Y es el tema del número negativo. Es decir, si yo apilo algo y voy contando, voy apilando 1, 2, 3, si yo escarbo, eso sería menos 1, menos 2, menos 3. Piénsenlo en un edificio. Desde la planta baja van al tercer piso, suben más 3, van al segundo subsuelo, bajan 2, menos 1, menos 2. Entonces, esto que es bastante intuitivo también, no estaba contemplado dentro de los números naturales. Entonces, si a los números naturales le sumo los mismos números con signo negativo y le agrego el 0, aparece el segundo conjunto de números, que son los llamados enteros. Así que estos primeros son los naturales. El segundo conjunto, que sería, ahora vengo desde menos infinito, desde lo más chico que a mí se me ocurra, que sería el número más grande con el signo negativo, y empiezo menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 y sigo. Estos son los números enteros. Es decir, comienzan en menos infinito y terminan en más infinito, yendo de 1 en 1. La primera mitad todos negativos hasta que llegan al 0, que divide positivos de negativos, y desde ahí a más infinito. Pero con esa característica, de 1 en 1. De hecho, son infinitos también. Ahora bien, otro concepto que es bastante intuitivo es cuando yo quiero particionar algo.
Si yo tengo un objeto y quiero repartirlo, estoy hablando de algo que es más chico que 1. ¿Sí? Ustedes tienen un pastel, lo cortan en 4 para repartirlo. Cada una de esas partes es menos que 1. Entonces, esa distancia que había de un número a otro, que era de 1, ahora necesito tener una fracción, algo más chico que eso. Y así aparecen los números racionales. Los números racionales son todos los números que se puedan expresar como una división entre dos números enteros. Estos números son los que se llaman racionales y se representan con una letra Q. Ahora, llegado acá, fíjense en este detalle. Si yo divido 3 dividido 3, me da 1. Y 1 es un número entero. Y también es un número natural. Si yo les digo menos 4 dividido 2, regla de los signos, más por menos menos, me da menos 2. Es un número racional, pero también es un entero. Si yo les digo 0 dividido 8, es 0. Es un entero. Entonces, dentro de los números racionales están todos los números enteros. Y si están los enteros, están los naturales. Es como que un conjunto está dentro de otro. El de racionales es el más amplio de todos, hasta ahora. El que junta a los naturales, a todos los enteros, y a todo lo que queda entre un entero y otro. Muy bien. Esto podríamos representarlo gráficamente así. Supongamos que este es el conjunto de los números naturales, que en realidad forman parte de un conjunto más grande, que es el de los números enteros, que en realidad forma parte de un conjunto muchísimo más grande, que es el de los números racionales. Muy bien. Sin embargo, hay otro conjunto de números, tan grande como este. Ustedes vieron que una división les puede dar 1,25, 3,842, un número entero, coma y una parte decimal. También les puede dar con infinita parte decimal porque es periódica. Un tercio es 0,333333, infinitos 3, o sea, el 3 se repite periódicamente. 1,666666, un número periódico. Ahora, existen unos números que tienen infinita parte decimal, o sea, después de la coma hay infinitos decimales, pero que no son periódicos, que son todos distintos. De hecho, algunos de esos números que son muy estudiados, que ahora los vamos a nombrar, le han encontrado 22 millones de decimales diferentes no periódicos, nunca se repite la secuencia. Esos números son unos números que no puedo representar por una división entre dos enteros. Son lo opuesto a los racionales. Fíjense que enteros y naturales podría ponerlo como una división. Los irracionales tienen infinita parte decimal no periódica. Por lo tanto, su definición matemática es no pueden expresarse como una división entre dos números enteros. Esos números, entonces, forman otro conjunto que no tiene ningún elemento en común con el primero, que eran los racionales, y son los irracionales. Números irracionales. Bueno, ustedes conocen la relación entre el diámetro y la circunferencia, el número pi. La base de los logaritmos naturales, el número de Euler, el número e.
hay muchos más, la raíz de 2, la raíz de 3, la raíz de 5, y así muchísimas raíces que de ninguna manera van a encontrar un número que elevado al cuadrado de esto, o sea que no tienen raíz cuadrada, raíz cúbica, raíz cuarta, raíz quinta. Son muchísimos los números irracionales. Muy bien. Ahora, tengo los racionales, que adentro tenían otros conjuntos. Tengo los irracionales, que son un conjunto propio, no tienen ninguna peculiaridad con ningún otro subconjunto, y que es complementario con este. Lo que está acá no está acá. Si yo junto todo esto, se formó un conjunto que incluye a todos, racionales e irracionales, que es el conjunto de los números reales. ¿Cuál es su característica? Es un conjunto completo, es un conjunto ordenado, completo. Yo puedo representar los números reales en una recta. Ustedes saben que una recta es una sucesión infinita de puntos. Esa sucesión infinita de puntos asocia cada uno de esos puntos a un número real. O sea, no hay huecos en ningún lugar. Ustedes entre dos números reales cualesquiera pueden encontrar infinitos números reales más. Es solo hacer una cuenta un poco más compleja y siempre van a encontrar otro. Dividen por la mitad y por la mitad y por la mitad y siempre aparece otro. Eso es que es completo. Y que es ordenado es que si toman dos números reales y no son iguales, uno es más grande que el otro o uno es más chico que el otro. Siempre. Completo y ordenado. Esos son los números reales. La base de lo que vemos en todas las operaciones. Por mucho tiempo habremos pensado que esto eran todos los números. No, hay más. Fíjense en esto. X cuadrado más 1 igual a 0. Una ecuación cuadrática muy sencillita. ¿Se acuerdan de despejar? El 1 que está sumando lo paso restando al otro lado. X cuadrado es igual a menos 1. Y si acá estaba elevado al cuadrado, el x va a ser la raíz cuadrada de menos 1. Ahora, si ustedes hacen memoria, la raíz cuadrada de un número negativo no existe. Cuando ustedes calculaban la resolvente de la ecuación de segundo grado, en tercer año, por allá, si la raíz les daba un número negativo, decían, no existe solución en los números reales. En estos. O sea, no hay solución en estos números. Podríamos suponer que hay otros números entonces, los que le dan solución a esto. Bueno, esta fue una discusión de siglos, decir que esto no tiene solución o esquivar el tema y buscar trucos para no tener que enfrentarse con esto. Una raíz par de un número negativo no tiene solución dentro de los números reales. Ya hay registro del siglo I a.C., de un tratado de geometría, de un cálculo de pirámides y no sé qué más, en donde apareció una raíz de un número negativo. O sea, es un tema que la matemática está desde siempre, pero nunca tuvo solución. Uno de los más grandes matemáticos, para algunos el mayor, Euler, el del número E, casi con desprecio, dijo, bueno, a esa raíz de menos 1 la voy a llamar con la letra I. La letra I de imaginario. Lo que no es real es imaginario. Y fue casi con un tono despectivo, de sorna, de burla, asignarle ese número una letra distinta. Algo que no existía. Bien, de ahí se empezó a trabajar y se empezó a descubrir que si trabajamos con esto, hay mucho desarrollo, después vamos a ver algunos detalles, si trabajamos con esto,
aparece todo otro conjunto de números que se llaman números imaginarios, y que es un conjunto tan grande como este, pero que no tiene ningún elemento en común con los reales. Ese conjunto es el de los números imaginarios. Y para no confundirlo con los irracionales, lo vamos a escribir así: IM. Reales imaginarios. Dos conjuntos de números. Los dos unidos forman un nuevo conjunto. Y ese conjunto, en donde los reales y los imaginarios forman parte de él, si bien no tienen nada en común, los dos juntos forman un nuevo conjunto de números que se llama números complejos. Un número complejo es un número que tiene dos partes, una parte real y una parte imaginaria. Cada una se trabaja por separado, pero se resumen en un solo número y que se puede representar gráficamente en un plano. Los números reales los podíamos representar en una recta, dijimos recién. Los números imaginarios también, otra recta, porque son otro conjunto de números. Ahora, con dos rectas, yo las puedo poner a 90 grados y puedo representar en un plano un número real y un número imaginario juntos, como un punto. Eso es un número complejo. Y ese conjunto suma todos los otros conjuntos conocidos. Esto es, muy reducido, la explicación de los distintos conjuntos numéricos. En el apunte van a encontrar detallado cada uno de estos conjuntos, cómo se los define, y esta breve charla tiene un poquito más de sustento y de rigor, y con esto después vamos a trabajar. Pero, resumiendo, primero vimos cómo se armaba un sistema de numeración. Una vez que entramos en el sistema de numeración decimal, cómo se ordenó en el tiempo los conjuntos numéricos con los que la matemática fue creciendo. La conclusión: los números complejos son los que representan todas las posibilidades de números, por lo menos hasta ahora.